Ya, un repaso a derecho procesal penal, eh, a los aspectos más generales que son súper importantes para entender este módulo, sin perjuicio de lo cual ustedes pueden revisar los videos que nosotros ya tenemos disponibles en nuestro canal. Partamos con procesal penal, parte general, y en relación a los principios inspiradores del nuevo proceso penal chileno, que se encuentran en los primeros artículos de nuestro Código Procesal Penal. El sistema procesal penal, como su nombre bien lo señala, es muy diferente al principio procesal civil. Vamos con los principios que rigen al proceso penal. Tenemos el principio del juicio previo, que está consagrado en el artículo primero del Código Procesal Penal. El principio de juicio previo y única persecución. Principio de juicio previo y única persecución. Ninguna persona puede ser condenada o penada ni sometida a alguna de las medidas de seguridad establecidas en este código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado conforme con las normas de este código. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada no podrá ser sometida a un nuevo proceso penal por el mismo hecho, non bis in idem. Hola, sobrino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Entonces, el principio del juicio previo y única persecución consiste en que ninguna persona podrá ser condenada o penada ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este código, sino en virtud de una sentencia fundada dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado conforme a las normas de este cuerpo legal. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoria no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. Non bis in idem. Ojo con eso. Para que exista una pena o condena, tiene que haber primero un juicio. Nadie puede ser condenado si no es como resultado de un procedimiento judicial. Todo castigo siempre debe ser objeto de un proceso penal previo. Todo castigo siempre debe ser objeto de un proceso penal previo. Ejemplos de personas a las que les faltó un proceso penal previo, bueno, todas las personas que han muerto crucificadas a lo largo de la historia, por poner un ejemplo, entre ellas Jesucristo. Bien, otro principio que está presente en nuestro código procesal, en nuestro sistema procesal civil, es el principio de única persecución. Principio de única persecución. Que este está correlacionado con el artículo que acabamos de leer y con el principio non bis in idem, en que si la persona fue objeto ya de un proceso con determinado resultado, ya no se puede volver a juzgar por el mismo hecho. No puede haber una doble persecución por el mismo hecho. Otro principio que está presente es el juez natural. El juez natural establece lo siguiente. Eh, Principio del juez natural. ¿Qué quiere decir esto del principio del juez natural? Eh, Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Esta es la prohibición de que alguien sea juzgado por comisiones ad hoc. Bienvenida, Madi. Entonces, el principio del juez natural, que está consagrado en el artículo 2 del Código Procesal Penal, señala que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. El tribunal debe estar establecido antes que el hecho suceda. No se puede crear un tribunal ad hoc para juzgar a un determinado sujeto. Este es un principio que está consagrado en el artículo 19, numeral 3 de nuestra Constitución. Otro principio que está presente es el principio del ejercicio exclusivo de la persecución penal. Principio del ejercicio exclusivo de la persecución penal.
Nosotros lo pueden ver en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Artículo 3 del Código Procesal Penal. Principio del ejercicio exclusivo de la persecución penal. El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley. El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado en la forma prevista por la Constitución y la ley. El único organismo que puede dedicarse a investigar hechos que pueden tener características de delito es el Ministerio Público, que fue un órgano que se creó con la reforma procesal penal del año 2000. El grueso de la investigación la llevan a cabo los policías, pero la investigación de la comisión de un hecho constitutivo de delito la tiene el Ministerio Público. Otro principio que está presente dentro del nuevo proceso penal chileno es el principio de la objetividad. Principio de la objetividad. Apunta a que el Ministerio Público, cuando investiga, debe hacerlo con el mismo celo, tanto a hechos que pueden resultar en una acusación, como los que pueden liberar de responsabilidad. El principio de objetividad apunta a que el Ministerio Público, cuando investiga, debe hacerlo con el mismo celo para circunstancias favorables al imputado como aquellas que puedan resultar en una acusación concreta. Cuando el Ministerio Público investiga, no es en ese momento un antagonista del imputado. Cuando el Ministerio Público investiga, no es en el momento de la investigación un antagonista del imputado. En virtud de este principio, hay una imparcialidad en la búsqueda de la verdad, o al menos eso busca consagrar la norma, una imparcialidad en la búsqueda de la verdad, por lo que deben emplearse en ambos casos, tanto para determinar la responsabilidad como su posible absolución. En estos casos debe emplearse todos los recursos posibles. Cuando el Ministerio Público acusa al imputado, recién ahí se va a ir contra este. Cuando el Ministerio Público acusa al imputado, recién ahí se va a ir contra este. Vamos con el otro principio que está presente en nuestro proceso penal, es el principio de la presunción de inocencia. Principio de la presunción de inocencia que está consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal chileno. Presunción de inocencia del imputado. Hay algunos grupos, no voy a decir cuáles, que este principio les causa asco. Gracias a Dios, su asco no va a hacer desaparecer esta norma. El artículo 4 del Código Procesal Penal señala que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia de firme. Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuera condenada por una sentencia firme. Hola, Madi, el principio de objetividad. Ya vamos a recapitular en el mismo, así que no te preocupes, sin perjuicio de que quizá tengo un post, no estoy seguro, pero tendría que revisar. Pero es el principio de objetividad, que consiste en que en el periodo de investigación y en el proceso el Ministerio Público tiene que ocupar el mismo celo para encontrar circunstancias que puedan imputar la responsabilidad al deudor como también absolverlo. Tiene que ser objetivo, por así decirlo. Bien, el principio de presunción de inocencia, que era el que estábamos señalando, es que la presunción de inocencia está consagrada en el artículo 4 del Código Procesal Penal y señala que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuera condenada por una sentencia firme. Esto dura mientras no haya sentencia. No se le puede privar de determinadas garantías antes de que haya sentencia. Porque, a ver, la persona es un imputado, no un culpable. Son conceptos distintos. Imputado y culpable no son sinónimos. No importa el malestar social de lo hecho. Esta presunción de inocencia busca y pretende ser total. Ahora, las medidas precautorias personales se consideran una excepción a esto, pero eso ya es otra discusión.
Vamos con la legalidad de las medidas privativas de libertad. El otro principio que está presente es la legalidad de las medidas privativas de libertad, que está en el artículo siguiente al que ya mencionamos, el artículo 5 del Código Procesal Penal. Principio de la legalidad de las medidas privativas de libertad. Principio de legalidad de las medidas privativas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva, ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y la ley. Las disposiciones de este código que autorizan la restricción de libertad y de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía. Entonces, el principio de legalidad de las medidas privativas de libertad, que algunos lo consideran una excepción al principio de presunción de inocencia, señala que no se podrá citar, arrestar, detener, ni someter a prisión preventiva o aplicarle cualquier privación o restricción de libertad a nadie, sino en los casos y en la forma que señale la Constitución y la ley. Las disposiciones de este código, que autorizan la restricción de libertad u otros derechos al imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades, serán interpretadas de forma restrictiva y no se podrán aplicar por analogía. Toda vez que sobre un imputado todas las veces que sobre un imputado se quiera aplicar una medida restrictiva o privativa de libertad, debe hacerse con estricto apego a la ley, en sus causales y efectos. No puede interpretarse por analogía, solo cabe una interpretación restrictiva. No puede interpretarse por analogía una restricción a la libertad. Por lo tanto, no puede aplicarse por analogía ninguna restricción de libertad. Solo hay una interpretación estricta. Otro principio que está presente es el principio acusatorio. Principio acusatorio. Más que un principio, es un poco explicar el sistema que nuestro país adopta en materia procesal penal. Más que un principio, es un poco explicar el sistema que nuestro país adopta en materia procesal penal. Aquí se separa el órgano que investiga del órgano que juzga, ya que antiguamente todo lo hacía el juzgado del crimen. Hoy investiga el Ministerio Público, pero los procedimientos se llevan a cabo en los tribunales, como el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal o los juzgados de garantía, según el caso. Otro principio que tenemos es el principio de oralidad y publicidad. Principio de oralidad y publicidad. El principio de oralidad consiste en que el proceso penal se lleva adelante por medio de audiencias, pese a que tiene presentaciones escritas. El principio de oralidad consiste en que el proceso penal se lleva adelante por medio de audiencias, pese a que tiene presentaciones escritas. Y el principio de publicidad consiste en que las audiencias son públicas, salvo que la ley disponga lo contrario, o el tribunal, por razones de seguridad y orden, establezca cierta privacidad. Principio de publicidad: las audiencias son públicas, salvo que la ley disponga lo contrario, o el tribunal, por razones de orden y seguridad, establezca cierta privacidad. Por ejemplo, los delitos que afectan a menores, que afectan a menores de edad. En el sistema antiguo, toda la etapa de investigación era secreta. En el sistema antiguo, toda la etapa de investigación era secreta. Se le conocía como el secreto sumario. Ahora, este principio de publicidad se orienta hacia la transparencia. Entonces, en cuanto a los principios de oralidad y publicidad, fundamental en el proceso penal chileno, el principio de oralidad consiste en que el proceso penal se lleva adelante por medio de audiencias, pese a que tiene presentaciones escritas. Y el principio de publicidad señala que las audiencias son públicas, salvo que la ley disponga lo contrario, o el tribunal, por razones de seguridad y orden, establezca cierta privacidad. Por ejemplo, delitos que afectan a menores. En el antiguo proceso, todos estos procesos eran secretos y se llamaba el secreto sumario. Hoy, el principio de publicidad se orienta hacia la transparencia. Otro principio que tenemos presente en nuestro proceso penal
es el principio de la protección a la víctima. Principio de protección a la víctima, al menos en el papel. Ojo con eso. Principio de protección a la víctima y que viene a estar consagrado en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Principio de protección a la víctima viene a estar consagrado en el artículo 6 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del proceso penal. El Ministerio Público eh, el Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del proceso penal. Por su parte, el tribunal garantizará, conforme a la ley, la vigencia de sus derechos durante el proceso. El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará al ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponderle a la víctima. Este es uno de los objetos del proceso penal, por si acaso. La comisión de un delito, en no pocas ocasiones, da también origen no solo a una acción penal, sino también a una acción civil, como puede ser la indemnización de perjuicios. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que estos debieren intervenir. Entonces, el principio de protección a la víctima, que está consagrado en el artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal, señala que el Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima en todas las etapas del proceso penal. Por su parte, el tribunal garantizará, conforme a la ley, la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. El fiscal deberá promover, durante el curso del procedimiento, los acuerdos patrimoniales, acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Esto sin perjuicio de la acción civil que le pueda corresponder a la víctima. Asimismo, los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde a la víctima conforme a su condición, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir. Otro principio que encontramos presente es el de la calidad de imputado. El principio de la calidad de imputado. ¿De qué va este principio de la calidad de imputado? Bueno, debemos remitirnos al artículo 7 del Código Procesal Penal. Debemos remitirnos al artículo 7 del Código Procesal Penal. El principio de calidad del imputado se refiere a que las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado pueden hacerse valer por la persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Calidad de imputado, las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Chile, este Código y otras leyes reconocen al imputado podrán hacerse valer por la persona a quien se le atribuye la participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realice por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la policía, en la que se atribuyera a una persona responsabilidad en un hecho punible. Ojo con esto, se entenderá primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realice por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, Ministerio Público o la policía, en la que se atribuyera a una persona responsabilidad en un hecho punible. Un último principio que vamos a ver ahora es el principio del ámbito de la defensa o el ámbito en que debe moverse la defensa.
ámbito en que debe moverse la defensa. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Esto está consagrado en el artículo 8 de nuestro Código Procesal Penal. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento. Dirigido en su contra, del procedimiento dirigido en su contra. Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado. La designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia del imputado. La designación del abogado entonces la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia del abogado. El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones previstas por este código. Por último, vamos a referirnos. Madi, necesito hacerte una consulta. TikTok me acaba de mandar un strike. Me dice que por 10 minutos mi live no se va a ver porque vulneré las políticas de la aplicación. No sé a qué se refiere, pero me gustaría saber si se está escuchando bien, si está pausado. Por favor, necesito interacción. Mientras me dices eso, vamos a referirnos al artículo 9 del Código Procesal Penal. El artículo 9 del Código Procesal Penal, vale, se escucha todo bien. Ya, yo no sé por qué me llegan estos strikes, seguramente es por temas penales, de delito y toda esta cuestión. Bueno, nada que hacerle. Artículo 9 del Código Procesal Penal. Toda actuación del procedimiento que privara al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o lo restringiere o perturbe requerirá de autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que priva al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o lo restringe o perturbe requiere de autorización judicial previa. En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pueda producir alguno de estos efectos, el tribunal debe solicitar previamente autorización al juez de garantía. Tratándose de casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo para tal efecto, como teléfono, fax, correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso de una detención, se deberá entregar por el funcionario policial que la practique una constancia de aquella con indicación del tribunal que la expidió, el delito que le sirve fundamento y hora en que se emitió. Entonces, tratándose de casos urgentes en que la inmediata autorización u orden judicial es indispensable para el éxito de la diligencia, esta puede ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo para tal efecto, como correo electrónico, teléfono, fax, sin perjuicio de la constancia posterior en un registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso de una detención, se deberá entregar por el funcionario judicial que la practique una constancia de aquella con indicación del tribunal que la expidió, el delito que le sirve de fundamento y hora en que se emitió. Bien, eso respecto a los principios en materia procesal penal. A continuación, vamos a ver las disposiciones de aplicación general, notificaciones, resoluciones y actuaciones judiciales, actuaciones y las actuaciones del Ministerio Público, y posteriormente vamos a ver el procedimiento penal ordinario en materia criminal, que es un poquito largo, pero yo creo que lo vamos a ver en otro live que vamos a hacer para estos efectos también. Pero ya dentro de todo estamos acabando.
Vamos con las disposiciones de aplicación general. Vamos con las disposiciones de aplicación general. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Es que TikTok, no sé, de repente me sale con estos chistes de mal gusto, pero bueno. Vamos con las disposiciones de aplicación general. En cuanto a los plazos, en materia procesal penal, los días son continuos a menos que el plazo expire en un feriado. Los días son continuos a menos que el plazo expire en un feriado. Mira, sí, ahora me acaba de llegar un strike nuevamente. Mira, se los voy a leer qué es lo que dice. Tu live no se puede recomendar y su visibilidad se restringirá en los resultados de búsqueda durante los próximos 10 minutos porque incluye contenido de baja calidad visual o imágenes estáticas. Detectamos y aplicamos esta infracción de contenido por medio de medidas automatizadas. Estas medidas se adoptaron de acuerdo con los estándares de aptitud del feed para ti según las normas de la comunidad. Una soberana pelotudez, ¿qué quieren que les diga? Pero es que nunca me ha dado escándalo, de hecho, he hecho, a ver, 90 transmisiones, solo en una he mostrado mi cara y yo no sé por qué ahora le están dando color. Bueno, no lo sé, la verdad. Yo lo considero una estupidez, pero bueno, acabamos de apelar. Disposiciones de aplicación general, entonces, bueno, los plazos. Reglas relativas a los plazos en materia procesal penal es que los días son continuos, a menos que el plazo deba expirar en un feriado. Los días continuos se cuentan todos los días, todos los días. Pero si el plazo de días expira en un feriado o domingo, entonces se extiende al día siguiente hábil. Si el plazo se termina o expira un día feriado o domingo, entonces se extiende al día siguiente hábil. En cuanto a los plazos legales, estos son en materia procesal penal fatales o improrrogables. Los plazos legales son fatales e improrrogables. Plazos legales son fatales e improrrogables. Son también fatales e improrrogables para el tribunal. Ojo con eso. El tribunal debe actuar dentro de plazo. ¿Por qué? Aquí no es como en materia civil. ¿Y por qué? Porque tienen que ponerse en el lugar de un pobre desgraciado que esté detenido. Ahora, si el tribunal deja pasar este plazo, hay sanción para el tribunal, no para el proceso como tal. Entonces los plazos legales son fatales o improrrogables. Son también fatales o improrrogables para el tribunal. El tribunal debe actuar dentro de plazo. Si deja pasar el plazo, hay sanción para el tribunal, no para el proceso como tal. Por otro lado, los plazos son renunciables. Los plazos son renunciables. Uno no necesita esperar a que se cumpla el plazo para evacuar un trámite, pudiendo hacerlo antes, renunciando al plazo. Por ejemplo, me dieron 10 días de plazo y actúo antes de todo esto. Muchas gracias por el apoyo, chicos, ya que TikTok nos está censurando. Bien, vamos a hablar ahora de las notificaciones. Vamos a hablar de las notificaciones. En general, se aplican las reglas generales de las notificaciones. A grandes rasgos, no es exactamente igual. Las notificaciones al menos cumplen las mismas lógicas, pero se aplican las reglas generales de las notificaciones en materia penal. También es preciso señalar de que existen diferentes ministros de fe, usualmente Fuerza Armada y de Orden o gendarme en los casos de privados de libertad. Son los que notifican. No es común que en materia procesal penal notifique el receptor judicial. No es común que en materia procesal penal notifique un receptor judicial. Ojo con eso. No es común que en materia procesal penal notifique un receptor judicial, porque existen diferentes ministros de fe, usualmente Fuerzas Armadas y Carabineros o gendarme en caso de personas privadas de libertad. Ahora, ¿de que puede notificar un receptor judicial? Sí, puede hacerlo. No es que no pueda, pero no es común. Por último, en cuanto a las notificaciones también, todas las resoluciones que se dictan en audiencia se entienden notificadas en la misma audiencia. Todas las resoluciones que se dictan en audiencia se entienden notificadas en la misma audiencia. Todas las resoluciones que se dictan en audiencia se entienden notificadas en la misma audiencia, tanto a las partes que asisten como a las que no asistieron. La no concurrencia no significa que no se hayan notificados. La no concurrencia no significa que no estén notificados. Las notificaciones son necesarias para computar plazos e interponer recursos.
Las notificaciones son necesarias para computar plazos e interponer recursos. Siempre los días comienzan a correr desde el día siguiente, porque deben ser días completos. Siempre los plazos de días empiezan a correr desde el día siguiente, porque deben ser días completos. Siempre los plazos de días comienzan a correr desde el día siguiente, porque deben ser días completos. Repito esta idea 3 veces porque es súper importante y son preguntas que muchas veces van al hueso, chicos, así que es por eso. Vamos a hablar ahora de las resoluciones y actuaciones judiciales. Resoluciones y actuaciones judiciales. Respecto a las resoluciones que dicta el tribunal y cómo ésta actúa, estas se diferencian sustancialmente de los procedimientos civiles. Primero, en materia procesal penal, se prohíbe a los jueces delegar funciones. Está en juego la libertad de una persona, por lo que el juez debe actuar personalmente. Se prohíbe a los jueces delegar funciones, ya que está en juego la libertad de una persona, por lo que el juez tiene que actuar personalmente. Se prohíbe a los jueces delegar funciones, ya que está en juego la libertad de una persona. Y todo acto que se haga previa delegación es nulo. Ojo con eso. Hola amigos Geodemocracia. Claro, es parte del derecho positivo. Las resoluciones que el tribunal dicta, salvo los decretos, que los decretos solo buscan darle curso al juicio, un tribunal no tiene por qué fundamentar, por ejemplo, citar audiencia tal o cual día. Ojo con eso. Las resoluciones que el tribunal dicta, salvo los decretos, que solo buscan darle curso al juicio, deben ser fundados. Las resoluciones que el tribunal dicta, salvo los decretos, deben ser fundadas. Deben ser fundadas. Autos, sentencia interlocutoria en cualquier grado y sentencias definitivas deben ser fundadas. Autos, sentencia interlocutoria y sentencias definitivas deben ser fundadas. Autos, sentencia interlocutoria y definitiva deben ser fundadas. Todo lo debatido en audiencia debe resolverse en audiencia. Todo lo debatido en audiencia debe resolverse en audiencia. Ojo con eso. Todo lo debatido en audiencia debe resolverse en audiencia. El tribunal no puede ni debe dejar la toma de decisión de un tema debatido en audiencia para más adelante. Tanto es así que incluso cuando se realiza la audiencia de juicio, el tribunal debe emitir el veredicto. No tendrá la sentencia porque toma tiempo, pero sí se exige el veredicto. ¿Qué es el veredicto? Tranquilo amigo, muchas gracias. ¿Qué es el veredicto? El veredicto es una decisión que el tribunal toma, se absuelve o condena. En la condena están las argumentaciones y la pena. En la sentencia, perdón, están las argumentaciones y la pena. El veredicto no contiene la pena, solo la decisión del tribunal. Por ejemplo, si es culpable o no entra en calidad. La diferencia entonces entre la sentencia y el veredicto es que el veredicto solo da a conocer la decisión del tribunal, si la persona es culpable o inocente. La sentencia ya está más fundada. Tiene las argumentaciones y la determinación de la pena. Ahora, respecto a las presentaciones escritas hechas ante el juez de garantía, este tiene un plazo de 24 horas para resolverlas. Respecto a las presentaciones escritas hechas ante el juzgado de garantía, este tiene un plazo de 24 horas para resolverlas. Respecto a las presentaciones escritas hechas ante el juez de garantía, este tiene un plazo legal de 24 horas para resolverlas. No un día, sino 24 horas. No un día, sino 24 horas. Todas las presentaciones hechas por escrito. Por ejemplo, si yo presento un escrito hoy a las 5 de la tarde, el plazo para resolver es mañana a las 5 de la tarde. En cambio, si el plazo es de un día y presenté ese escrito hoy a las 5, el plazo para resolver es a las 23:59, porque es un día completo que se cuenta desde las 00 horas. Los plazos de horas se cuentan por reloj, los plazos de días se cuentan por calendario. Los plazos de horas se cuentan por reloj, los plazos de días se cuentan por calendario. Plazos de horas se cuentan por reloj, plazos de días se cuentan por calendario. En caso de que no se resuelva en 24 horas, se puede pedir sanción administrativa contra el proveedor. Entonces, ojo, respecto a las presentaciones escritas hechas ante el juez de garantía, este tiene un plazo legal de 24 horas para resolverlas. No un día, sino 24 horas. Todas las presentaciones hechas por escrito.
Por ejemplo, si ustedes presentan hoy un escrito a las 5 y el plazo es de horas, el plazo máximo para resolver es mañana a las 5. En cambio, si el plazo es de un día y presentaron ese escrito hoy a las 5, el plazo entonces es mañana a las 23:59 horas. El plazo de hora se encuentra por reloj y el plazo de días se cuenta por calendario. Ojo con eso. Por último, en cuanto a las penas, por último, en cuanto a las penas, cuando ya hay una condena, eh, son ejecutadas por el juez de garantía. Las penas, cuando ya hay una condena, son ejecutadas por el juez de garantía. Las penas, cuando ya hay una condena, son ejecutadas por el juez de garantía. Las penas, cuando ya hay una condena, son ejecutadas por el juez de garantía. En materia procesal penal intervienen dos órganos jurisdiccionales, intervienen dos tribunales en el proceso penal, que son el juzgado de garantía, el tribunal de juicio oral en lo penal. En Talca están en el mismo edificio, la verdad. En caso de que no se resuelvan 24, perdón. En materia procesal penal intervienen dos órganos jurisdiccionales, el juzgado de garantía, el juez de garantía y el TOP, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El juez de garantía está presente en todo el proceso. El juez de garantía está presente en todo el proceso. El juez de garantía está presente en todo el proceso, puesto que si en el juicio oral hay condena, el órgano jurisdiccional que vela porque se ejecute la condena y que se respeten las garantías constitucionales del condenado es el juez de garantía. Es el juez de garantía. Un imputado condenado sigue teniendo garantías constitucionales, aunque a algunas personas no les guste. Un imputado condenado sigue teniendo garantías constitucionales. Está bien, se restringe su libertad ambulatoria por sentencia, pero sigue manteniendo su derecho a la salud, por lo que el juez de garantía vela porque el imputado tenga un respeto mínimo por dichas garantías. Bien, vamos a hablar ahora de las actuaciones del Ministerio Público y vamos a finalizar este live porque se viene un tema que igual es un poquito pesadito y es necesario abordarlo igual con detalle, que es el proceso penal ordinario, el procedimiento ordinario criminal. Así que vamos a terminar con la atribución del Ministerio Público y le vamos a dar con esto. Bien, vamos con las actuaciones del Ministerio Público. En el proceso penal, el Ministerio Público juega un rol súper importante y tiene dos finalidades, que es investigar y perseguir al imputado. El Ministerio Público investiga y persigue al imputado. Investigar, ya que toda vez que el Ministerio Público toma conocimiento de hechos que pueden tener características de delito, por lo que investiga. Ojo con eso, cuando investiga no está acusando al imputado. Y aquí recuerden el principio de objetividad que ya mencionamos anteriormente. La primera finalidad del Ministerio Público es investigar, toda vez que el Ministerio Público toma conocimientos de hechos que puedan tener características de delito, por lo que investiga. Y otra finalidad del Ministerio Público es perseguir al imputado. Otra característica del Ministerio Público es perseguir al imputado. Aquí ya se convierte en Satanás el Ministerio Público, como dicen. Bueno, cuando el Ministerio Público tiene la convicción de que se han cometido delitos y que el imputado tiene un grado de participación, el Ministerio Público acusa y empieza a perseguir procesalmente al imputado. Cuando el Ministerio Público tiene la convicción de que se han cometido delitos y que el imputado tiene un grado de participación, el Ministerio Público acusa y empieza a perseguir procesalmente al imputado. ¿Por qué? Porque éste tiene la carga social de perseguir. Esta comienza cuando termina la investigación, donde concluye que hay antecedentes para perseguir. Quedan fuera los delitos de acción penal privada porque aquí el Ministerio Público no participa. El Ministerio Público no participa en los delitos de acción penal privada, por ejemplo, injuria o calumnia. Algunos puntos relevantes sobre la actuación del Ministerio Público son los siguientes. Primero, comunicación de las actuaciones del Ministerio Público y también sus actuaciones per se. En cuanto a la comunicación de las actuaciones del Ministerio Público, ¿cuáles son estas? Formalizar, citar a un testigo para que declare, ordenar que se investigue por parte de Carabineros un lugar. Estas actuaciones se comunican de parte del Ministerio Público.
no se notifican porque no son resoluciones judiciales. Ojo con eso, porque el Ministerio Público no es un juez. Ojo, entonces respecto a la comunicación de las actuaciones del Ministerio Público, tiene que comunicar el Ministerio Público la formalización, la citación a un testigo para que declare, ordenar que se investigue por parte de Carabineros un lugar. Estas actuaciones se comunican, pero no se notifican. No se notifican. ¿Por qué? Porque no son resoluciones judiciales y porque el Ministerio Público no es un juez ni un tribunal. Por ejemplo, la formalización no se notifica. El imputado se entera porque toma conocimiento en la audiencia. Aquí se comunica en la audiencia que va a ser formalizado, pero no se le está notificando. Ninguna actuación del Ministerio Público se notifica. Ninguna actuación del Ministerio Público se notifica. Ninguna actuación del Ministerio Público se notifica. Y la forma de comunicación la decide el Ministerio Público, salvo que esté preestablecida en la ley. Ojo con eso. Ninguna actuación del Ministerio Público se notifica y la forma de comunicación la decide el Ministerio Público, salvo que esté preestablecida en la ley. Por ejemplo, la formalización se comunica en la audiencia, en presencia del imputado, donde toma conocimiento de la misma. La formalización se comunica en la audiencia, en presencia del imputado, donde toma conocimiento de la misma. Ojo, ojo piojo. Si el Ministerio Público me quiere citar a declarar, los quiere citar a declarar, deben comunicarle por teléfono o por correo. No lo hace por medio del tribunal. Si el Ministerio Público los quiere citar a declarar, se comunican por usted o por teléfono o por correo. No lo pueden hacer por medio del tribunal. Por esta razón es que las actuaciones del Ministerio Público no son resoluciones judiciales. Y ojo, contra las actuaciones del Ministerio Público no hay recursos procesales. Contra las actuaciones del Ministerio Público no hay recursos procesales. Contra las actuaciones del Ministerio Público no hay recursos procesales. Si a ustedes los formalizan y no están de acuerdo con esa formalización, ustedes no pueden ni apelar ni reponer, ya que esos recursos se intentan contra resoluciones judiciales. Sin embargo, pueden ser objeto de recursos administrativos, reclamando ante el superior jerárquico como ante un fiscal regional respecto a un fiscal adjunto. Pero si ustedes quieren apelar o reponer estas comunicaciones, no pueden, pero pueden irse por la vía administrativa, hablando con el superior jerárquico del fiscal que lo está citando a comparecer, a declarar. Ahora, puede darse que por medio de sus actuaciones el Ministerio Público pueda vulnerar garantías fundamentales, porque podría pasar, ojo con eso. Puede darse que por medio de sus actuaciones el Ministerio Público pretenda vulnerar garantías constitucionales, como invadir la intimidad del imputado. Y aquí, en estos casos, deben ser estas actuaciones que puedan ser invasivas al derecho a intimidad de la persona, artículo 19, numeral 4 de nuestra Constitución. Estas deben ser autorizadas por el juez de garantía, presentándole una solicitud al mismo, porque aquí se vela por el respeto de las garantías constitucionales en el proceso. Eso es parte del debido proceso, el nombre que inspira este canal. Entonces, si por medio de alguna actuación el Ministerio Público pretende vulnerar alguna garantía constitucional, como invadir la intimidad del imputado, toda actuación que pretenda vulnerar una garantía fundamental debe ser autorizada por el juez de garantía. Y se le presenta una solicitud: oiga, señor juez de garantía, queremos practicar esta actuación, pero implica transgresión de derechos fundamentales. Nos da la autorización, el juez de garantía analiza el caso y si ve que esto es por un bien mayor, entonces da la autorización. No, amigo, yo no soy abolicionista. El abolicionismo penal, creo que para llegar a eso tenemos que tener un grado de elevación mental enorme, que por lo menos en el caso chileno hoy eso no existe. Bien, vamos a hablar ahora del Ministerio Público y su relación con el principio de congruencia. Ya nos queda bien poquito, así que vamos a terminar. Esto es lo último, la verdad. Ministerio Público y principio de congruencia. Ministerio Público y principio de congruencia. Comienza la investigación y llega un momento en que el Ministerio Público señala que tiene indicios de que existe un hecho punible y que X persona puede tener un grado de participación. Ojo con eso. Tranqui, amigos, geodemocracia. Vamos a volver en unos 10 o 20 minutos y vamos a hablar del procedimiento ordinario en materia penal,
que es súper importante. Así que a todas las personas que están acá, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá y nos vemos en un ratito, pero vamos a terminar acá. Bueno, entonces la relación Ministerio Público y el principio de congruencia, comienza la investigación y llega un momento en que el Ministerio Público señala que tiene indicios de que existe un hecho punible. Fulanito de tal parece que sí cometió un homicidio alevoso, por así decirlo, y que por lo tanto tiene un grado de participación. ¿Qué pasa aquí cuando el Ministerio Público señala esto? De que aquí hay un hecho punible y que esta persona tiene X grado de participación. El Ministerio Público lo que hace es lo siguiente. Primero, formaliza la investigación, indicando los delitos que se persiguen. Por ejemplo, un homicidio o un hurto de especie en lugar habitado. El Ministerio Público formaliza la investigación, indicando los delitos que se persiguen, formaliza la investigación, indicando los delitos que se persiguen, acusa, debe acusar de lo mismo que están formalizando, a menos que lo vuelvan a formalizar. Debe acusar de lo mismo que se ha formalizado. Si durante la investigación se dan cuenta que no hubo, por ejemplo, un hurto, sino más bien un robo con violencia, se puede volver a formalizar. No hay problema en eso. Esto es lo que se llama como la ampliación de la formalización. Ojo con esto. Cuando el Ministerio, después de formalizar la investigación, que es indicar los delitos que se persiguen, procede a acusar. Y deben acusar de lo mismo que formalizan al imputado, a menos que lo vuelvan a formalizar. ¿Cómo esto, que lo vuelvan a formalizar? Si durante la investigación se dan cuenta de que no hubo, por ejemplo, un hurto, sino más bien un robo con violencia, pueden volver a formalizar al imputado. No hay problema para ello, y esto es lo que se conoce como la ampliación de la formalización. Ampliación de la formalización, el Ministerio Público se da cuenta de que no, en realidad no era este delito, sino era este otro. Así que vamos a no sé si reformalizarse es el término correcto, pero ampliación de la formalización se refiere a eso. Y por último, en relación con el principio de congruencia y las actuaciones del Ministerio Público, la sentencia tiene que ser congruente con los actos anteriores. Si se formaliza, por ejemplo, por hurto, debe sentenciarse por hurto. Si hay sincronía en estos tres actos, en la formalización de la investigación, la acusación y la sentencia, entonces tiene lugar aquí lo que llamamos el principio de la congruencia. El principio de la congruencia es la sincronía de las siguientes actuaciones del Ministerio Público: formalización de la investigación, acusación y sentencia. El principio de congruencia es la sincronía de estas tres actuaciones del Ministerio Público: formalización, acusación y sentencia. Si se quebranta el principio de la congruencia, es causal de nulidad. Por ejemplo, a ustedes los formalizan y los acusan por hurto, pero los condenan por homicidio. Nada que ver. Si se quebranta el principio de la congruencia, si no hay congruencia en cuanto a la formalización, la acusación y la sentencia, esto es causal de nulidad, que ya vimos anteriormente. Y eso, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Volvemos en unos 15 minutos y vamos a continuar con el procedimiento ordinario, que está en el en el libro segundo del Código Procesal Penal. Libro segundo del Código Procesal Penal. Así que vamos a hacer un breve repaso y vamos a continuar con todo esto. Así que nos vemos en unos 15 minutos. Sí, de hecho, ahí en el procedimiento ordinario vamos a revisar eso. Así que muchas gracias.